días, mis hermanos, un gozo poderles ver esta mañana. Oh, noche divina, nació el Salvador y es el énfasis que hemos tenido. Empezamos la semana pasada con este énfasis de lo que conllevó el nacimiento de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada empezamos con este tema de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero profeta, y el día de hoy veremos a la luz de su palabra que este nacimiento o esta encarnación de nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento virginal, veremos cómo Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. A consecuencia del pecado, mis hermanos, como sabemos, desde Génesis capítulo 3, vemos esa consecuencia que hubo del pecado, esa separación, esa relación rota entre Dios y el hombre, a consecuencia de esta desobediencia tanto de Adán y de Eva. Sin embargo, mis hermanos, ese anhelo profundo de volver a buscar su presencia lo vemos a lo largo de la Escritura. Justamente David declara ahí en el Salmo 27 diciendo: el corazón me dice, busca la presencia del Señor. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos cómo los escogidos de Dios buscan su presencia. Pero, hermanos, hasta el día de hoy surge esa pregunta: ¿cómo puede un pecador acercarse a un Dios santo? ¿Cómo podemos acercarnos a un Dios santo? Como lo hemos estado estudiando en nuestros estudios bíblicos de los jueves, no hace mucho, los atributos de Dios, y uno de sus atributos es la santidad. Dios es santo, recordando, ¿no?, el significado de santo, ¿no?, que es apartado, y ese apartado es apartado del pecado, ¿no?, que no tiene pecado, un Dios santo, hermanos. Y es por eso vuelvo a la pregunta: ¿cómo puede un pecador acercarse a un Dios santo? Sabemos, mis hermanos, a lo largo de la Escritura, de cómo Dios se ha revelado, de que nos acercamos a un Dios santo no por nuestros méritos, ni en sacrificios repetidos, como vamos a ver esta mañana. La respuesta de poder acercarnos a un Dios santo está en una persona, mis hermanos. Es Cristo, nuestro gran sumo sacerdote que restaura completa y definitivamente nuestra relación con Dios. La Escritura, mis hermanos, revela que Cristo ocupa tres oficios: el oficio de profeta, el oficio de sacerdote, como lo vamos a ver esta mañana, y si nuestro Señor permite, lo vamos a ver cómo también cumple el oficio de rey. Esos oficios, mis hermanos, que Él cumple de una manera plena y eterna. Pero no solamente eso, mis hermanos, a la luz de la Escritura y como lo empezamos a ver la semana pasada, nuestro Señor Jesucristo es aquel que cumple perfectamente estos tres oficios, tanto de profeta como de sacerdote y también así como de rey. Y bueno, esta mañana, como les comenté, vamos a ver nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote que restaura completa y definitivamente nuestra relación con Dios. Esa relación que se había roto con el pecado, como Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, restaura esa relación. Pero vamos a empezar a ver, ¿qué es un sacerdote? Muchos de nosotros venimos de la doctrina católica romana, ¿no?, donde escuchamos de que es que el sacerdote va a oficiar misa, ¿no?, la misa o la Eucaristía, que también se le llama, ¿no? Escuchamos también ahí que, por ejemplo, doctrinas como la católica ortodoxa, ¿no?, tienen sacerdotes, ¿no? Pero nosotros entendemos, mis hermanos, que esta misa o esta Eucaristía lo utilizan estas personas como una representación de un sacrificio continuo. Sin embargo, hermanos, la Biblia enseña que Cristo ofreció un solo sacrificio, suficiente y eterno, que es justamente lo que la palabra del Señor dice. También, volviendo a la parte de qué es un sacerdote, la Biblia nos da conceptos claros de lo que es un sacerdote. Principalmente cuando empezamos a abrir nuestras Biblias, ahí en el primer libro que es el Génesis, encontramos un sacerdote que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, ese sacerdote que se presentó delante
delante de Abraham para que Abraham le entregara los diezmos. Y es que vemos ahí, hermanos, que dentro de sus funciones o en el propósito del sacerdocio que vemos en la Biblia, es alguien apartado para servir a Dios. Y también, hermanos, es un mediador en los servicios religiosos. Principalmente este último punto, como mediador en los servicios religiosos, lo vemos muy claro en lo que es en el Pentateuco, ¿no? En libros desde Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y de ahí, bueno, a lo largo del Antiguo Testamento vemos algunos profetas, sin olvidar que, por ejemplo, estábamos estudiando el libro de Primera de Samuel, ¿no? Vemos que ahí, por ejemplo, los sacerdotes eran Elí, después vemos a Samuel. Sin embargo, la figura del sacerdote, a consecuencia del pecado del pueblo de Israel, se había vuelto simplemente no tan importante como lo encontramos en los primeros 5 libros de la Biblia. Digo 5 porque en el Génesis vemos a esta relación que vamos a ver un poco más adelante acerca de este sacerdote que se menciona. Pero bueno, volviendo a este énfasis del sacerdote, en los cuales tenía esta actividad bastante importante como mediador designado por Dios, eran sumamente claras y específicas sus funciones. Y bueno, el sacerdote, hermanos, en el Antiguo Testamento, en estos libros, en el Pentateuco, entraba en el tabernáculo. A lo largo también de los años hemos tocado, no a profundidad, pero sí hemos tocado este tema del tabernáculo. Vemos que el tabernáculo era realmente lo que se conocía como la habitación de Dios, ¿no? En este tabernáculo había varias secciones. No sé si por favor está ahí la fotografía. Obviamente no es así idéntico, pero es más o menos lo que parecía en ese momento antes de que el tabernáculo se trasladara o estuviera presente en el templo que Salomón construyó. Pero en esa época donde justamente Moisés, su hermano Aarón y juntamente con su descendencia de Aarón, que es donde empieza la descendencia de los sacerdotes, el sacerdote entraba a ese lugar. Esa habitación que vemos ahí se dividía en 2 secciones. Una, lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. Fuera de esta tienda se le conoce también como atrio. Pero específicamente, mis hermanos, quiero centrarme en lo que pasaba dentro de las 2 habitaciones que había en este tabernáculo, que era el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, que era la sección casi prácticamente a la entrada, era donde el sacerdote diariamente ofrecía con incienso y también con sacrificio diario alabanza al Señor. De esta manera también mediaba por el pueblo en adoración y alabanza a Dios. Pero en la habitación que se le conocía como el lugar santísimo era donde se encontraba el arca del Señor, o el arca del pacto, donde se encontraba justamente utensilios que los sacerdotes utilizaban, pero principalmente lo que eran las tablas de la ley. Asimismo también se encontraba el alimento que Dios proveyó al pueblo de Israel, que era el maná. Pero, hermanos, una vez al año se hacía un sacrificio, el sacrificio que se llamaba el sacrificio de la expiación. Y vamos a ver más o menos cómo se procedía a hacer este sacrificio por parte de este mediador, de este sacerdote en este lugar llamado lugar santísimo. Les voy a invitar que abran ahí sus Biblias en Levítico capítulo 16, versículo 11 al 17, nos da a detalle cómo se ofrecía este sacrificio de expiación. Para adelantarme un poquito a esta parte de expiación, recuerden, o si es que no saben este término de expiación significa quitar, ¿no? En esta parte era quitar el pecado o la culpa del pecado del pueblo, bueno, tanto del sacerdote como también del pueblo de Israel. Vamos a leer estos versículos y vamos a darnos una idea de esta función que el sacerdote tenía en el tabernáculo haciendo este sacrificio de expiación. Dice así la palabra del Señor, versículo 11: y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová,
y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Así el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Así que, mis hermanos, vemos estas funciones que tenía el sacerdote específicamente en este sacrificio de expiación, ¿no? Se le conoce como también en esta parte del lugar santísimo como el santuario, donde este sacerdote ofrecía el sacrificio de estos 2 animales, tanto del becerro como del cordero, pero específicamente, como dice aquí este texto, tomaba de la sangre del cordero y la untaba justamente en el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa que cubría, inclusive lo podemos ver en la imagen, era la tapa que estaba ahí, inclusive los 2 querubines, donde este sacerdote untaba con los 2 dedos, con sus dedos, la sangre del cordero que él sacrificaba. ¿Y con el propósito de qué, hermanos? Como lo dice aquí la Escritura, para expiar o quitar el pecado de él, de su casa y de pueblo de Israel. Asimismo, hermanos, no solamente era esa la función, ¿no?, de este sacerdote, la función también del sacerdote era interceder por el pueblo. Y eso lo hacía, como lo dije anteriormente, en el lugar santo. Diariamente se ofrecía incienso, también se ofrecían sacrificios, pero esto principalmente era relación de alabanza, adoración hacia nuestro Señor de parte del pueblo, aunque el pueblo obviamente no lo podía hacer, no se podía acercar a Dios y hacer este sacrificio de adoración. Solamente el encargado, en este caso el escogido, el apartado del pueblo, que era el sacerdote, podía ofrecer ese sacrificio. Pero, hermanos, este sacrificio o este sistema de sacrificios, pero específicamente el sistema de sacerdocio, Dios lo utilizó, hermanos, para restaurar temporalmente la relación con Él, como lo hemos escuchado a la luz de la Escritura. A través de ese sacrificio, el pueblo podía otra vez tener relación con el Señor. Y podía tener relación con el Señor, ¿por qué? En este caso, y entendemos por el pecado. El pecado siempre había estado dividiendo esta relación entre Dios y el hombre. Entonces Dios proveyó este sistema sacerdotal para que el pueblo de Israel pudiera nuevamente tener relación con Dios. Pero, hermanos, este sacerdocio solo era una sombra de lo perfecto que vendría después. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué vendría algo perfecto? Y es que lo vemos, mis hermanos, los sacerdotes eran pecadores, eran seres humanos como tú y como yo. Los sacrificios eran repetitivos, lo tenían que hacer que una vez cada año, inclusive, bueno, los sacrificios que se hacían también en el atrio, que se hacían diarios, o sea, eran sacrificios repetitivos, que se repetían ya sea diario o anualmente. También asimismo la expiación, o en este contexto de quitar el pecado, era simplemente temporal, ¿no? Yo pequé y ahora tenía que esperar hasta que el sacerdote fuera, hiciera el sacrificio y de esa manera pudiera entrar o hacerme saber que era de agrado ante Dios. Y asimismo también vemos que era imperfecto, hermanos, porque el acceso a Dios era restringido. ¿Por qué era restringido? Porque solamente el sacerdote podía entrar a ofrecer el sacrificio de expiación. Solamente el sacerdote podía entrar al tabernáculo a ofrecer adoración a Dios. Era limitado, mis hermanos, era restringido. Y es que esto, mis hermanos, todo esto se revela. Este sistema sacerdotal revela nuestra incapacidad.
y apuntaba a una verdadera necesidad. Un sacerdote perfecto, eterno, sin pecado, que mediara por nosotros. Y ese sacerdote, hermanos, es Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo es el mediador perfecto entre Dios y el hombre, justamente como este versículo. Muchas veces lo repetimos, ¿no? Pero entendiendo el contexto de cómo antes el hombre necesitaba un mediador, en este caso necesitaba al sacerdote para que éste mediara para con Dios. Ahora nosotros, como dice la Escritura ahí en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, la Biblia nos enseña que Dios siempre ha usado mediadores y lo vemos, ¿no? Empezamos a ver lo que es el sacerdote, pero también Dios utilizó mediadores como profetas que hablaban de parte de Dios. Asimismo también utilizó a reyes, como lo vamos a ver en la siguiente semana, utilizó a reyes ungidos para gobernar bajo su autoridad. Pero todos estos mediadores, hermanos, fueron imperfectos, eran temporales, obviamente vivían, morían y aparte eran pecadores. Pero Cristo, en cambio, mis hermanos, es el mediador perfecto entre el Padre y nosotros, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, todos los mediadores del Antiguo Testamento fueron solo sombras que anunciaban un gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que la Escritura afirma ahí en Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Fíjense, esto prácticamente es nuestro texto base de esta mañana. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, Cristo se hizo hombre con este propósito, bueno, con varios propósitos, pero el propósito de salvarnos, el propósito de santificarnos, pero también con el propósito de representarnos ante el Padre. Y asimismo, hermanos, también con el propósito de compadecerse de nuestras debilidades. Vemos aquí el texto, ¿no? Fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Justamente, ¿no? Todos los sacerdotes debían tomar forma de hombre, ¿no? Eran humanos, eran hombres. Por eso el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que encarnarse, nacer en este nacimiento virginal, para que de esta manera pudiera restaurar la relación que se había roto por el pecado de Dios y el hombre. Cristo, mis hermanos, es el mediador perfecto que une lo que el pecado separó, al Dios santo y al hombre caído. Es lo que Cristo, nuestro mediador perfecto, Él une lo que el pecado separó, a ese Dios santo y a ese hombre caído. Hermanos, entonces, si Cristo es nuestro mediador perfecto, debemos ver ahora ¿quién es ese sacerdote? Debemos de ver la naturaleza de ese sacerdote. Un sacerdote, como lo dice su palabra y lo vamos a ver a continuación, un sacerdote eterno, un sacerdote santo, un sacerdote superior, hermanos. Y es todo lo que precisamente lo dice la Escritura, ese sacerdote perfecto, ese sacerdote eterno, ese sacerdote superior que es nuestro Señor Jesucristo. Para entender a Cristo como sacerdote, la Escritura, mis hermanos, nos lleva al salmo más citado en todo el Nuevo Testamento, el salmo que citó más el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, fue el Salmo 110. Y es que, hermanos, allí en este salmo se anuncia un sacerdocio que no dependía de la línea de Aarón. Digo de Aarón porque, bueno, como lo dije y hice una referencia pequeña, Dios a través de su ley estableció que desde Aarón hasta toda su descendencia fueran sacerdotes, ¿no? En este caso, bueno, no todos iban a ser sacerdotes, pero específicamente de esta tribu, la tribu de Leví, iba a ser nombrado los sacerdotes y los sumos sacerdotes
principalmente para cumplir esas funciones, las funciones que vimos anteriormente de poder hacer el sacrificio de expiación, el poder servir en el tabernáculo, el poder servir en el templo. De esta manera entonces vemos que este salmo va a anunciar un sacerdocio que no dependía de la línea de Aarón ni de la tribu de Leví, sino un sacerdocio eterno. Y lo dice ahí en el Salmo 110, versículo 1 y versículo 4. Fíjense cómo dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec aparece allí en Génesis capítulo 14, mis hermanos, como rey de Salem, como rey de justicia, ¿no? Que es su significado de Salem. Pero también como sacerdote del Dios Altísimo. Inclusive Abraham mismo lo reconoce como superior al otorgarle los diezmos a este sacerdote Melquisedec. Y ese sacerdocio, como lo dice aquí el salmista, ese sacerdocio no dependía de genealogías ni de ley, que por ser levita o por ser descendiente de Aarón, no dependía de eso. No dependía ni de la genealogía ni de la ley, sino porque su sacerdocio, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, es eterno. Los sacerdotes morían y eran simplemente reemplazados. Pero Cristo, mis hermanos, como dice este salmo, Cristo no tiene sucesores. Es un sacerdote eterno. Él es el sacerdote para siempre, como lo dice este salmo. Pero también asimismo, mis hermanos, aparte de ser eterno, Él es santo, Él es perfecto, Él es superior. Y es justamente lo que también Hebreos toma esta verdad y la aplica a Cristo, de un sacerdote santo, de un sacerdote perfecto y de un sacerdote superior. Dice Hebreos capítulo 7 versículos 26 y 27, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, refiriéndose a estos que acabamos de ver hace un momento, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, mis hermanos, ¿por qué vemos? ¿Por qué es superior el sacerdocio de Cristo? ¿Por qué vemos que es superior este sacerdocio? Creo que está sumamente claro por qué lo vemos, hermanos. Los sacerdotes humanos pecaban. Cristo, en cambio, es santo, es puro, sin pecado, es superior a estos sacerdotes. Recordamos, y es una de las cosas importantes que el sacerdote tenía que tomar en cuenta, el sacerdote debía presentarse limpio delante del Señor para poder hacer sacrificio. Inclusive él tenía que hacer un sacrificio especial por él, por su casa, antes de entrar al lugar, tanto al lugar santo a ofrecer el sacrificio diario a Dios, como en el lugar santísimo para ofrecer el sacrificio de expiación. Él tenía que entrar limpio. Primero, como lo vimos, ofrecía, y lo mismo lo dice aquí el autor de Hebreos, primero ofrecía sacrificios por sí mismo. Y solo después podía representar al pueblo y de esa manera acercarlos a Dios. De no ser así, hermanos, había consecuencias serias, ¿no? Hay detalles bien impresionantes. Cuando se rompía algo de lo que Dios había establecido para el sacerdote en ese lugar, hermanos, era muerto por la presencia del Señor. Inclusive tenían ahí un listón, era una cuerda larga, porque si no se escuchaba ruido es porque Dios había eliminado al sacerdote al no cumplir las ordenanzas que Dios había dado al sacerdote para que entrara al lugar santísimo. De esa cuerda lo jalaban y era sacado de ese lugar. Hermanos, aunque Dios nos invita a acercarnos, sigue habiendo un abismo infinito entre Él y nosotros.
en esta parte de viendo que Él es santo. Él es celestial, nosotros somos terrenales. Él es perfecto, nosotros imperfectos. Él es infinito, nosotros finitos. Él es santo, nosotros profanos, hermanos. Su santidad no se negocia ni se reduce, hermanos. Y viendo esta parte a mí cómo me impactó, ¿no? Cuando estábamos estudiando, inclusive algunos hermanos me compartían eso. Habla de la necesidad de la santidad que el sacerdote, o en este caso de la limpieza o de mostrarse puro de este sacerdote para entrar al tabernáculo. Y es que es justamente, mis hermanos, la santidad de Dios. Un Dios santo no se negocia ni se reduce. Cuando el sacerdote desobedecía lo establecido por Dios, al entrar puro, limpio, ante la presencia de Dios, era eliminado. Y fíjense, hermanos, los hijos de Aarón, los hijos de ese sacerdote olvidaron esa verdad. Y solo una vez fue suficiente que lo olvidaron. Vamos a ver por qué. Levítico 10, versículos 1 al 3, dice: pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incenciarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor, ¿qué? Fuego extraño, que él no les había ordenado. Vemos esa actitud de estos hijos de Aarón, ¿no? Siendo sacerdotes. Dios había establecido cómo iba a ser el sacrificio, cómo tenían que presentarse, pero también inclusive había dado órdenes bien específicas. Sin embargo, estos muchachos ofrecieron algo que Dios no les había ordenado. Y versículo 2, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor dijo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. ¡Wow, hermanos! Impresionante lo que significa la santidad del Señor. Muchas veces abusamos de esa gracia que Dios nos ha dado. Muchas veces, y es más que nada una pregunta: ¿cómo nos presentamos delante del Señor? Ahora, al tener esta bendición de ya no tener un sacerdote, que tenemos que ir con Él para que presente nuestro sacrificio y Dios perdone nuestro pecado. Ahora ya tenemos esa relación con Dios directa. ¿Cómo nos presentamos ante Él? Con esa actitud de reverencia, al saber que Él es santo. Hermanos, Dios no pide respeto. Dios, a la luz de este pasaje, Dios exige santidad, porque Él es santo y celoso de su propia gloria, hermanos. Nunca debemos acercarnos a Dios de una manera irreverente o descuidada. El Dios mismo que nos invita a acercarnos a Él debe ser tratado como santo, hermanos. En esta oportunidad tan grande que tenemos el día de hoy, hablo en general mientras estamos vivos y desde aquel momento que el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Hermanos, tenemos esa relación con Él. Reflexionemos cómo nos presentamos delante de Él. Y viendo, hermanos, que Cristo, el sacerdote eterno y santo, demostró en la cruz que Él es el sacrificio perfecto que quita el pecado, hermanos. Siendo ese sacerdote eterno, ese sacerdote santo, demostró en la cruz que Él es el sacrificio perfecto para poder quitar el pecado. Fíjense, el sacerdote podía cubrir el pecado de manera temporal, ¿no? Bueno, en este caso el sacerdote y lo que hacía el pecado temporal era el sacrificio. Realmente el sacrificio podía cubrir ese pecado de manera temporal. Repetía los sacrificios diarios, este sacrificio anual de expiación, porque nunca podían quitar el pecado. El pecado seguía ahí, la culpa seguía ahí, el acceso de Dios seguía limitado. Pero cuando Cristo viene, mis hermanos, todo cambia, porque Él mismo es el sacrificio que ofrece una vez para siempre, entregándose Él mismo. Y lo dice el autor de Hebreos, ¿verdad? Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, Él siendo el sacrificio. Su sangre es perfecta, mis hermanos.
y suficiente para eliminar el pecado y quitar toda la culpa. Y no momentáneo, sino una vez y para siempre. Hebreos 9:12 declara lo siguiente: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, recordando esto, ¿no? Que el sacerdote tenía que sacrificar esos animales, tomar sus 2 dedos y untarlo en el propiciatorio. Dice, no por esa sangre, sino por su propia sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él no presentó sangre ajena de estos animalitos. Él no trae un sacrificio externo como un becerro o un cordero. Él se ofrece a sí mismo como un sacrificio santo, perfecto, único, para siempre, hermanos. ¿Cuántas veces no estamos tentados a olvidar ese sacrificio que es suficiente? Queremos agregar obras, queremos agregar cosas de nosotros, sabiendo que Cristo ya lo pagó todo, hermanos, en ese momento que Él derramó su sangre preciosa para poder limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Que es lo que vemos a la luz de la Escritura, ¿no? La sangre no nos cubre, la sangre no nos cuida, bueno, nos cubre en esta parte del contexto del pecado, pero no nos cuida, no usamos la sangre de Cristo como un amuleto, como una frase, que la palabra del Señor no dice, específicamente la sangre de Cristo, como dice aquí este becerro, este texto, hermanos, la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha hecho cercanos a Él. Dice primera de Juan capítulo 2, ¿no? Dice, porque la sangre es capítulo 1, la sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado y de toda maldad, hermanos. Él ofreció su vida, hermanos, como un sacrificio suficiente para limpiar al pecador y restaurarlo así delante del Padre, hermanos. Y así lo declara Pablo. Pero ahora en Cristo Jesús, ese Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no solamente nos limpia de todo pecado y de toda maldad, mis hermanos. Ese sacrificio en la cruz, nuestro Señor Jesucristo derramando su sangre preciosa, ahora nos acerca ¿a quién? A Dios, hermanos. Cristo es el sacerdote que ofrece y Él es el mismo sacrificio ofrecido. Él es el mediador santo, Él es la expiación perfecta, hermanos. Y asimismo Él es el que intercede y quien salva. Así que vemos, hermanos, esa es la obra del eterno y gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. A Él debemos responder con confianza y con adoración sincera. Así que, hermanos, quiero dejar estas 2 aplicaciones esta mañana, viendo cómo nuestro gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, como un sacerdote santo, puro, eterno, superior. A la luz de la palabra, el sumo sacerdote, que es Cristo, nos llama a acercarnos a Dios con confianza, porque Cristo ya nos reconcilió con el Padre. Antes éramos enemigos de Dios, hermanos. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, la relación se rompió. Pero en su gracia, en su amor, el Señor envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados para poder restaurar esa relación con el Padre. La sangre de Cristo quitó el velo y abrió ese acceso directo al Padre. Muchas veces, a lo mejor, hoy vives como si hubiera un velo cerrado entre tú y Dios. Pero el sacrificio de Cristo rasgó ese velo. Justamente los evangelios relatan cuando nuestro Señor Jesucristo, en ese momento que estaba derramando su sangre para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, ese velo para siempre se rasgó. ¿Para qué? Para que puedas acercarte con confianza al trono de la gracia, hermanos. Hebreos 4:16, este versículo que varios de nosotros hemos estado reflexionando en las últimas semanas, dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, va a haber pecado, fallamos continuamente, pero Dios nos invita primeramente a acercarnos a Él en confesión de nuestros pecados, pero también de la misma manera nos invita a acercarnos a Él confiadamente, sabiendo que en Él vamos a encontrar misericordia y hallar su gracia inmerecida en nosotros, hermanos. Ya no tenemos que acudir a hacer algún rito, no tenemos que ir a una misa como tal, a una Eucaristía como tal. Tenemos el acceso directo al Padre, no por nosotros, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Hermanos, recordemos, la obra de Cristo garantiza nuestro acceso directo a Dios. No vivamos lejos cuando ya Cristo nos ha hecho cercanos al Padre. Muchas veces a lo mejor actuamos de esa manera, como si no tuviéramos relación directa con nuestro Dios, como si hubiera algo. O sea, muchas veces, como lo digo, puede estar el pecado ahí latente. Pero la misma palabra de Dios, Dios en su misericordia, en su amor, nos dice en su palabra: ven, acércate confiadamente a Él. Hermanos, tenemos un privilegio tan grande de poder acercarnos a Él. Y de esta misma manera, mis hermanos, Cristo, siendo nuestro sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote que es perfecto, santo, superior, nos invita a descansar en la intercesión continua de Él. Descansemos en Él, hermanos. Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, nuestro sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos, por nosotros, hermanos. Vemos en este versículo, ¿no? Primeramente, encontramos que Él es el único que nos puede salvar. Amigo, dice la palabra del Señor, y lo hemos referido esta mañana: el pecado nos separó de la presencia de Dios. Sin embargo, Él en su amor, en su misericordia, mandó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que Él muriera en la cruz, derramara su sangre preciosa para perdón de nuestros pecados y nos acercara ahora al Padre. Te invito a que puedas reflexionar en ese gran amor que Dios tuvo contigo, que Dios tiene para con los suyos. Ese perdón que Él solamente ofrece, esa relación que puede restaurar, esa relación que es eterna. Y así, hermano, también yo te invito en que puedas recordar que nuestra seguridad está en un sacerdote que nunca falla, que nunca peca, que nunca muere, nunca abandona y que nunca deja de interceder por nosotros. Él es un sacerdote eterno. Si es así, si nosotros lo entendemos así, y es que lo vemos a la luz de su palabra, entonces nuestra esperanza debe de ser una esperanza eterna. Cristo no solo murió por ti, vive para ti, hermano. Él dice que Él intercede por nosotros. Me llama la atención esta parte cuando justamente antes de ir a la cruz, nuestro Señor Jesucristo está en esa charla con Pedro y dice Jesús: yo he orado al Padre para que te ayude. He orado por ti, Pedro, sabiendo que Pedro le iba a negar. Sin embargo, Cristo intercede por Pedro y vemos, cayó Pedro, sin embargo, el Señor lo sostuvo al reconocer su falla, al reconocer su traición que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, pero aún así, en esa intercesión que tuvo Cristo para con Pedro, como Dios, el Padre, sostuvo a Pedro. De esta misma manera, mis hermanos, nosotros debemos de confiar en su intercesión. Cuando fallamos, cuando luchamos, cuando tememos, cuando muchas veces nos cansamos, nuestra seguridad debe de estar en ese sacerdote eterno. Así que, hermanos, Cristo es el cumplimiento perfecto de ese sacerdocio que vimos en Melquisedec, de ese sacerdocio levítico. Su encarnación, su nacimiento virginal lo capacitó para poder representarnos.
Su sacrificio lo consagró como un redentor. Su resurrección lo consagró como un sacerdote eterno. Su intercesión garantiza nuestra santificación, hermanos. Él intercede por nosotros al Padre para que nosotros podamos vivir en santidad delante de Él. Él es el único que nos da un acceso real, un acceso seguro, un acceso permanente al Dios Santo. Así que, hermanos, adoremos hoy a Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, el mediador perfecto, el sacerdote eterno, el intercesor santo y el sacrificio suficiente. Oremos. Amado Padre, amado Dios Todopoderoso, gracias por tu amor, gracias por tu gracia y misericordia al poder enviar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que de esta manera nuestra relación se reconciliara contigo, para que de esta manera podamos gozarnos, podamos tener este conocimiento claro que podemos venir delante de ti. Ya no hay algo que se interponga en nosotros. Ya el pecado tú a tus hijos, a los que hemos puesto nuestra fe en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo,